Entonces, yo pienso que podría ser una entrada para posiblemente el que siguiera de él. ¿Y qué tal si se da eso de que duran poco? Sería este que lo apoya y se vuelven a levantar con el otro. ¿Cuál sería el mayor reto? Muchas gracias, don Ernesto. La apreciación final, Alejandro. ¿Cuál sería el mayor reto para el nuevo Papa? Y crees, especulando, no es dogmático, ni se está hablando de que se está profetizando, pero crees que están dadas las condiciones a nivel actual en el plano geopolítico en Europa y a nivel mundial para que el próximo Papa sea el último Papa? ¿Cuál es tu apreciación y análisis? Yo creo que sí, pero ya vamos por allá. Si fuera elegido esta persona, podría preparar el terreno para así volver a un resurgimiento del catolicismo. Pero no creo que los países europeos se dejaran liderar por una persona de otra raza, ¿no? ¿Será el próximo Papa el último Papa? ¿Existe acaso un cardenal que sea capaz de ejercer un liderazgo religioso mundial? Estamos viviendo momentos cruciales. El anterior papa ha fallecido y todo el Vaticano está en función de preparar un conclave para la elección de un nuevo papa. Hay una gran expectativa mundial porque la figura del papa cumple un papel de mucha trascendencia en la geopolítica de todo el planeta. Pero antes de hablar acerca de quién puede ser el Papa y si acaso puede llegar a ser el último Papa, es bueno que hablemos un poquito de qué es el cónclave. Y agradezco a nuestros invitados que, como siempre, nos acompañan para tratar este tipo de eventos, de este tipo de temas. Y empezamos por el señor Alejandro para que nos dé su apreciación y nos comparta un poco acerca de lo que es el cónclave. ¿Qué es el cónclave? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Qué propósito tiene? ¿Es confiable el cónclave? ¿Es realmente algo inspirado por Dios o meramente un hecho político para la elección del sucesor de la iglesia cristiana más grande del mundo y que tiene un papel fundamental en lo que es en la geopolítica a nivel mundial? Don Alejandro, ¿cómo está usted? Y qué bueno tenerlo por acá. Gracias, Armando, y a todas las personas que nos escuchan. El cónclave es un cuerpo electoral, sencillo como eso. Tiene, podríamos decirlo, una especie de formato de incorporación similar a cómo funciona el cuerpo electoral de Estados Unidos. Es decir, son unas personas que tienen ese cargo asignado de cardenal, cuya función es únicamente este momento. Han sido elegidos únicamente para cuando llega este instante, cuando muere un papa, elegir al nuevo papa, votando entre ellos. O cuando renuncia. O cuando renuncia, por supuesto. Este cuerpo electoral de cardenales ya data de bastante tiempo, fue establecido cerca del año 1070, fue establecido en diversos pasos por distintos papas, pero fue formalizado y oficializado como el instrumento para elegir papas en 1273, por un caso muy particular, de pronto el más particular jamás vivido en la Iglesia Católica, que duró más de 3 años y medio sin papa, precisamente porque no lograban ponerse de acuerdo en la forma de elegir el papa en aquellos tiempos. Y existían diversos métodos para hacerlo, donde, digámoslo así, por la gracia de Dios, siempre alguno de los métodos resultaba funcionando, ganando, y se elegía un papa. Pero justamente en esta ocasión no funcionó. Y precisamente después de un periodo en el que la misma población de Roma estaba cansada y aburrida de que no se eligiera un papa, obligaron a los cardenales, reduciéndoles la comida, la bebida, quitándoles incluso el techo del edificio donde se reunían para que sufrieran la intemperie y la lluvia y los demás elementos del clima, hasta que se rindieran entre sus diferentes disputas políticas para elegir un papa. Lo que muestra que es casi que un hecho meramente político. Es un hecho de una composición política muy fuerte, donde se asume, teológicamente hablando, se asume que estos debates políticos vienen o provienen de una inspiración divina. Por supuesto, ese es el argumento esgrimido por la Iglesia Católica, por los diferentes líderes que ha tenido a través de distintos documentos, bulas papales,
donde se entiende que estas deliberaciones que realizan los cardenales en este cuerpo electoral tienen una inspiración divina. Pero definitivamente en medio de todo el proceso y a lo largo de la historia se ha visto que ha venido influenciado fuertemente por muchas aspiraciones personales de distintos candidatos de distinta índole. Porque debemos recordar que si bien, y tenerlo presente, que si bien hoy en día existe una cláusula precisa de que puede ser elegido cualquier persona, cualquier hombre bautizado dentro de la Iglesia Católica, esto no restringe el hecho de que se puedan elegir personas incluso laicas, incluso que no son sacerdotes. Esto hoy en día ya no se hace, por supuesto, pero a lo largo de la historia, especialmente durante la Edad Media, muchos fueron los casos, no pocos, donde se elegían papas que incluso no eran necesarias, que a veces incluso eran solo monjas o que eran aspirantes a sacerdote, que apenas estaban realizando el curso de introducción. Incluso personas que no se consideraban laicas eran ordenados cardenales. Y esto del cónclave realmente ha sido una figura que si bien se ha sostenido durante los últimos 800, 750 años aproximadamente, ha venido con una variación de reglas de composición y funcionamiento extremas, de papado a papado, comenzando por el número de cardenales, ¿cierto? Estamos hablando de que este es el momento de la historia donde más cardenales tiene el cónclave. Entonces, este cónclave, el último que vamos a presenciar en estos días, muy seguramente comenzando la próxima semana, en la primera semana de mayo, es un cónclave que tiene el mayor número de cardenales jamás presenciado en la historia. Estamos hablando de que va a tener al menos 135 cardenales con capacidad electoral, algo que no se había visto antes en la historia. Los cónclaves tenían límite en la cantidad de cardenales, donde 70 fue tal vez la mayor cantidad jamás alcanzada durante algunos papados. En muchos periodos eran solo 26, 28, 24, 32. Sin embargo, los sucesivos papas que hemos presenciado, los últimos 3, 4 papados, han venido incrementando esta regla, expandiendo el límite de cardenales que se incorporan a este cuerpo electoral que forma parte del cónclave, por supuesto, porque esto trae réditos políticos, ¿cierto? Es decir, estamos ante una era de papas que no solo están velando por el buen funcionamiento de su papado, sino por la continuación de su visión a través de sus sucesores y que están Y intentando hacer esta incorporación. además de eso se está eligiendo el jefe de un estado, Exactamente, como se habló exactamente. en el podcast anterior. Exactamente. Entonces, están buscando a través de la incorporación de nuevos cardenales poder mover la balanza a su favor o con la expectativa de que esa balanza se mueva a su favor y que el sucesor elegido tenga la misma línea de ellos. Esa es la expectativa que se tiene al menos en principio con este conclave en esta ocasión, porque estamos hablando que de los 135 cardenales presentes, 108 fueron elegidos por Francisco. Así es. Y don Ernesto, ¿cuál es su opinión? Es un hecho meramente político o también se puede hablar, porque la feligresía hace apreciaciones respecto de que es el Espíritu Santo el que guía a los cardenales para la elección del Papa? Pero antes del fallecimiento del Papa Francisco, en vista de su delicado estado de salud, meses antes ya se empezaban a mover tras bambalina algunos intereses que podían llevar a que aquellos que pueden votar para la elección del Papa, pues empezaran a recibir influencia de otros de quién puede ser el candidato más adecuado para que sea el sucesor de Papa Francisco, o inspiración divina. Bueno, inspiración divina, para nada. El mismo gobierno, pues, de la Iglesia Católica es una institución meramente humana. Y se basan en elecciones y están haciendo como campaña, ¿no? Entre ellos desde hace meses, tratando de juntar un número necesario de votantes para, como dijo Alejandro, pues para tratar de lograr que vayan en su misma línea que a ellos les interesa. Entonces, yo me acuerdo que una de las lecturas que hice, que le preguntaban a uno de los papas que si el Espíritu Santo estaba involucrado,
y que mencionó y dijo, bueno, no siempre. Entonces, en vista de los resultados que se daban, ¿no? Dice, bueno, sí puede estar, pero no siempre. O sea, ellos mismos lo reconocen, ¿no? Entonces, sí, es una elección por poder, muchísimo poder en el mundo, con una matiz de religioso, que es lo que aglomera a todos, los junta, pero en realidad es una lucha por el poder, por el poder económico, el poder político, tremenda. Cuando hacen los resultados, cuando ya entra un nuevo papa, sí hacen algunas veces cambios, pero no cambia tremendamente la presencia, la función de la iglesia hasta ahora. No hay así, digamos, unos reavivamientos religiosos impresionantes. No se han visto tanto así a nivel de... ¿Qué es lo que esperaríamos, ¿no? Que en el futuro en Europa haya un super reavivamiento religioso y el poder de la Iglesia Católica empiece a entrar con toda la fuerza en las cuestiones políticas de Europa y del mundo. Pero anteriormente no, a mi punto de vista no se han visto, repito, así reavivamientos muy fuertes cuando entra un nuevo papa. Sin embargo, la gente, la feligresía, sí guarda en su corazón que la elección es una elección divina. Sin embargo, ¿no? No, Ahora, claro. Exacto. Alejandro hablaba acerca del hecho de que en ocasiones un cónclave puede tomar mucho tiempo, como el caso que él referenció, donde la misma población, ya cansada, y algunos poderosos empezaron a tomar medidas para presionar a los que estaban encerrados, la palabra cónclave, cúnclave, con llave, estaban encerrados y le empezaron a quitar alimento y le empezaron a quitar cosas y a hacerlos sentir incómodos para que esa presión los llevara a votar. Sin embargo, este año, que es este año 2025, es un año de jubileo católico. No le convendría a la Iglesia Católica estar mucho tiempo o un tiempo prolongado sin una figura papal. Y mucho más que se está viviendo unos momentos en la historia de la Iglesia Católica donde hay crisis de fe y hay una identidad erosionada, por lo que tener ese puesto vacante, ese lugar vacío en donde tiene que haber un liderazgo actuando, pues se les va a volver algo en contra. Sabemos que los elegidos deben tener menos de 80 años de edad, y aquellos que hacen un análisis de las elecciones de los papas suelen decir que después de un papado largo viene un papado corto. Después de un papa con una larga gestión, una larga trayectoria, viene un papa que va a durar poco tiempo. El Papa Francisco duró 12 años. Estuvo precedido del Papa Ratzinger, de Benedicto, que duró muy pocos años. Pero Benedicto venía precedido de un papa que duró muchos años. Entonces uno ve que hay como una especie de secuencia. Y se considera que el papado de Francisco fue un papado extenso, por lo que hay una expectativa de que el próximo papa puede durar poco tiempo, lo que quiere decir que se consideraría un papa que no sea muy joven. También hay algunas personas que se han considerado como posibles candidatos para que sean elegidos como papa, pero entre ellos hay un dicho, allá en el Vaticano tienen un dicho que dice quien entra al cónclave como papa sale como cardenal. Sin embargo, pues, y es interesante ver que de los 266 papas anteriores a Francisco, 213 han sido italianos, pero no ha habido un papa italiano en los últimos 40 años, que es un bastante periodo de tiempo, para que Roma, Italia, el Vaticano no tenga un papa que sea nativo de su área. Alejandro nos compartía
nos compartía a nosotros unos datos bien interesantes donde decía que de los 135 cardenales que tienen derecho al voto, hay 108 cardenales que fueron elegidos durante el periodo de Francisco. O sea que Francisco prácticamente dejó su aparato político listo para que haya continuidad, ¿no? O sea, Así, bueno, se lo aseguró prácticamente. suponiendo que, perdón, ¿Cómo? suponiendo que sí, que vayan en su misma línea, ¿no? Suponiendo Que que vayan en su misma Exacto. línea. Pero capaz que no, ¿no? Los nombró y ya no les gustó mucho. puede que sí, Puede dar. sin embargo, sabiendo que Francisco es una figura que representa un movimiento, que ustedes pueden opinar al respecto, y que hay personas con intereses en ese movimiento, pues le dan consejos al respecto de a quién es conveniente elegir y a quién no. No sería muy sabio elegir una persona que me va a ser contradictoria. O no sería muy sabio elegir cardenales que en el evento de que el Papa no esté ya en función y renuncie o muera, pues entonces no se le dé continuidad a la gestión que él viene haciendo. Cuando uno analiza las cifras que presentó Alejandro de que de los 135 cardenales que tendrán derecho al voto, 108 fueron elegidos en el periodo de Francisco, entonces uno ahí como que casi que dice, bueno, entonces hay un alto grado, un alto porcentaje de probabilidad de que el próximo papa sea un papa continuista, sea un papa de la línea progresista, sea un papa que le dé como continuidad al legado de Francisco, teniendo en cuenta de que la Iglesia Católica tiene un ala conservadora, tiene un centro moderado, por así decirlo, que dice no son tan conservadores y son un poco flexibles con unas nuevas posiciones por las tendencias que se van dando en el mundo. Y hay un ala progresista que yo no sé cuán grande sea, pero que muy probablemente reciba mucho dinero, mucho apoyo de diferentes entidades y de diferentes lugares. Entonces, cabe que nosotros hagamos los siguientes planteamientos y yo quiero escuchar sus opiniones. Los del ala conservadora, tradicionalista, que no están de acuerdo con el tema del homosexualismo, la ideología del género, el progresismo, la cultura woke, que dicen eso del divorcio no puede ser flexibilizado. Ellos dicen y hacen el planteamiento totalmente válido, ¿cuál es el papa que más le conviene a la Iglesia Católica? Los que están en el centro y son moderados, que dicen la iglesia no puede perder su rumbo, pero tampoco puede volverse, caer en un libertinaje, ellos también dicen cuál es el papa que más le conviene a la Iglesia Católica. Y los del ala progresista, que si hacemos un análisis estadístico con las cifras que les acabo de compartir, empezando por lo que el señor Alejandro Silva nos datió, por así decirlo, que de los 135 cardenales que tendrán derecho a voto, 108 fueron elegidos por el Papa Francisco, y de esos 108 vaya a usted a saber cuáles de manera estratégica fueron nombrados, donde él visualizaba cuando yo falte y escojan un nuevo Papa, estos van a ser favorables a una votación que le dé continuidad al progresismo. Pues esto es el equivalente a un partido político, porque son las dos terceras partes más uno, ¿no? O sea, estamos hablando de que Exacto. estamos hablando también de una votación grande, y aquí con esta cifra de 108, de 135, está sobrado prácticamente. Pero venga, también hay análisis fuera del Estado del Vaticano de gobiernos, de corrientes religiosas que pueden llegar y decir cuál es el papa que más le conviene al mundo, fuera de la óptica de los feligreses de la fe católica. Y yo hago un planteamiento más. Yo hago un planteamiento más. ¿Cuál es el papa que conviene para el desenlace de la profecía de los tiempos del fin? ¿Están dadas las condiciones actuales en el planeta a nivel geopolítico de los sucesos que tienen que darse para recibir el Papa que conviene para que sea el último de los tiempos del fin? ¿O faltan darse más circunstancias, para lo cual entonces sería necesario que llegue un Papa y otro Papa y otro Papa? Porque hablábamos
en podcasts anteriores acerca de la situación crítica que está viviendo Europa y hacíamos el análisis y decíamos, Europa tiene que caer todavía más profundo para que pueda reaccionar. Y efectivamente la figura papal va a jugar un papel fundamental en cuanto al tema de la unidad y el resurgimiento europeo. Pero compartiendo estas cifras, conociendo la estrategia que dejó implementada Bergoglio, el Papa Francisco, y haciendo el análisis de cuál es el Papa que más le conviene desde el punto de vista del interior de la Iglesia Católica a los conservadores en el centro y a los progresistas, y ya desde la óptica de la profecía, cuál es el Papa que más le conviene para el cumplimiento profético, están dadas las circunstancias. ¿Ustedes qué piensan? Empecemos por don Alejandro y luego vamos con don Ernesto. Esta va a ser una situación crucial, un momento crucial este conclave. Cuando se dio la elección de Benedicto XVI, en su momento, fue una elección muy curiosa, porque venía de un papado muy largo, con Juan Pablo II, donde por fuerza natural del paso del tiempo, todos los cardenales, excepto dos, habían sido elegidos por Juan Pablo II, en el hecho de que había muchos más cardenales, pero como habían sido elegidos hace tantos años atrás, ya todos habían pasado de la edad límite de 80 años para ser electores. Curiosamente, Ratzinger era uno de esos dos cardenales que quedaban del papado anterior. No había sido de los cardenales elegidos por Juan Pablo II. Entonces, esto nos da un precedente de que incluso teniendo una mayoría apabullante de casi 98%, la línea puede perder. Francisco no era de los favoritos para complementar y sumar a lo que estás diciendo. Exactamente. Y de repente todo el mundo quiso elegir a Francisco por una mayoría de 80%. Entonces estamos hablando de que los cardenales saben leer, hacen una buena lectura del momentum político en el que están viviendo y buscan elegir un papa que guíe a la iglesia dentro de ese momento político. Claro, cuando vino Francisco, estamos hablando de hace 12 años, estamos hablando del momento en que la cultura progresista o la cultura woke, como se denomina en inglés, estaba subiendo como espuma, creciendo a pasos agigantados, tomándose los espacios en todos los escenarios, con una visión muy favorable de todo el público, tanto en Europa como en Estados Unidos, como incluso en América Latina. Entonces, claro, los cardenales vieron el momento de que para que la iglesia no perdiera momentum, no perdiera atractividad, no perdiera importancia dentro de ese rol político que estaba ocurriendo, optaron por Francisco, un cardenal que claramente era progresista, reformista, que podía realinear a la iglesia para ganar sintonía con estas poblaciones que se estaban desvinculando de la iglesia católica en su momento. Ahora estamos en un momento totalmente contrario a lo que se vivía hace 12 o 15 años. Estamos viviendo un momento donde no solo se está dando un cambio de perspectiva política hacia la derecha, hacia el conservadurismo, hacia lo tradicional, sino que estamos viendo, y esto lo pueden presenciar, lo pueden buscar a través de redes sociales, un movimiento que tal vez todavía es pequeño, pero que está ganando cada vez más espacio, donde se está viendo mucha gente, personas de iglesias protestantes, evangélicas, luteranos, anglicanos, que están llamando al fin de la reforma protestante y a volverse a reintegrar con la iglesia católica. Y se puede ver en redes sociales muchas de estas evidencias de gente que dice, sí, yo abandoné mi iglesia evangélica, abandoné mi iglesia protestante y estoy volviendo a la iglesia católica por ta razón. Y se está viendo cada vez más un movimiento, tal vez de hace 2 años para acá, donde cada vez más gente dice, no, ya esto que la iglesia evangélica había vendido con tanta fuerza desde los años 50 en el siglo XX, donde decían, sí, lo que hay que hacer es mover a la gente, conectarla con emociones, digamos, a través de la danza, de la música, que son los elementos característicos del culto evangélico y protestante neopentecostal. Y la gente está empezando a ver eso, a entenderlo de una manera que, bueno, esto se ve ya superfluo, no nos está llevando
esta conexión emocional que parecía ser la gran reforma, el gran cambio en los años 50, 60, 70, ahora lo están viendo como que no, en realidad se está quedando en un nivel bajo y no nos está llevando a conectar con Dios. Este es un movimiento aún pequeño, pero es un movimiento que está creciendo en redes y se puede evidenciar, donde mucha gente, muchos miembros feligreses de esa iglesia protestante diciendo no. En cambio, en la conservación de la tradición, de la liturgia original que tiene la Iglesia Católica, encontramos mayor conexión espiritual a través de esa figura organizada y jerarquizada, digámoslo así, de cómo la Iglesia Católica promueve la espiritualidad del católico para conectar con Dios. Y esto está creando un momento político y cultural distinto. Pero Tenemos un entonces pueblo. yo quiero entenderte un poco. Tú dices que tremendamente interesante el análisis que hace la diferenciación con lo que fue 12 años atrás. Y ahora estamos viviendo unos tiempos donde hay un sentir de la gente de volver a lo tradicional. O sea, se identifican como conservadores de esos valores que fueron propios de la identidad religiosa cristiana y especialmente católica. Y Exacto. hay un sentir de ecuménico, de otra vez de decir, bueno, aquí tiene que haber unidad. Tenemos que volver a zanjar diferencias. No necesariamente que el próximo papa haga esto, sino que tenga en cuenta que actualmente este sentimiento se está viviendo en la feligresía cristiana, es lo que quiere decir. Lo que lleva Exacto. a que los cardenales hagan lectura de esto y analicen quién es el candidato Ideal que para puede jugar aprovechar de el manera momento. estratégica con estos movimientos. Exactamente. Entonces estamos ante un momento que se puede dar algo similar a lo que ocurrió cuando se eligió a Benedicto XVI. Veníamos de momentos en los que, bueno, Juan Pablo II era conservador, claramente, pero venía de un papado largo donde la cultura estaba entrando ya en reforma en los años 90, ya estaba comenzando a darse este movimiento liberador grande. Sin embargo, de repente se eligió a un papa supremamente conservador. Luego viene el cambio político, dicen no, por aquí la Iglesia Católica no debería ir porque no estamos ganando tracción con los cambios culturales que ocurren y eligen a Francisco. Pero ahora viene un nuevo choque de reversa, donde dicen, bueno, aquí es el momento para volver a reganar estos adeptos que se habían perdido, aprovechar este movimiento cultural que se está manifestando de forma espontánea, es decir, porque esto no viene de los líderes, porque, y es interesante, digamos, no estamos hablando de un movimiento ecuménico en el sentido característico y formal, es decir, no estamos hablando de cómo los líderes de las iglesias se están tratando de comulgar entre ellos, sino de un movimiento natural y espontáneo de la misma feligresía que dice, no me está convenciendo el camino que hay por aquí y creo que debo volver al camino de la Iglesia Católica. Entonces es aprovechar ese momento y los cardenales creo que van a hacer lectura de eso, lectura de los movimientos políticos que se están dando ahora, cómo la derecha está retornando al poder en Europa, en Estados Unidos, en Norteamérica en general, y cómo ellos van a tratar de poner a una figura que sepa aprovechar esas circunstancias para que la Iglesia Católica siga siendo un actor político relevante dentro de ese panorama. Pero no la tienen fácil, porque No la tiene. 108 cardenales, 108 cardenales que fueron nombradas por Francisco y de pronto de manera estratégica, lo que están pensando es de pronto en una línea continuista. Estamos en un año de jubileo católico, 2025, con los Sí, retos que ellos tienen que asumir. es probable. Sin embargo, si bien hay muchos candidatos papables que son claramente de la misma línea de Francisco, lo que debemos pensar es en los electores propiamente, ¿cierto? De pronto tengamos 10 candidatos papables y de esos 10 solo uno es el conservador, 9 son reformistas de la línea de Francisco, pero dentro de los electores, la gran mayoría son moderados y funcionan como un péndulo. Ellos van a ir para donde vean que haya más fuerza para mantener el poder de la iglesia, ¿cierto? Está el ala conservadora, está el ala reformista, cada uno pujando por sus ideas, pero el ala moderada es la que va a tomar realmente la decisión. ¿A cuál de estas dos alas, digámoslo así, minoritarias va a apoyar para poner
esa mentalidad a funcionar dentro de la Iglesia Católica con el nuevo Papa. Muy interesante. Don Ernesto, su opinión. Bueno, estaba aquí subrayando y tratando de conectar ahí varias ideas. Por ejemplo, si se ve que posiblemente el siguiente papa duraría poco tiempo, que pudiera ser, hay un cardenal de Guinea, se llama Stara, termina con H al final, que él, lo que me llamó la atención cuando estaba documentando es que dice que él sí cree en Dios. Es sorprendente, ¿no? Que un cardenal dice sí, que creen en Dios. Y él dice que Europa ha abandonado, que no quiere tener hijos, que las iglesias están perdiendo feligresía y dice que tienen que volver a los valores cristianos. Porque hay como dos facetas. Cuando dicen que es conservador, hay muchos conservadores en la curia romana que lo que quieren es conservar sus privilegios. Y la gente se da cuenta y no quiere eso. Aparentemente por eso también eligieron a Francisco, porque había unos escándalos de malversación de fondos y todo tipo de males. Y el Papa Francisco fue elegido porque él dio un discurso que parece que tienen que dar los que pueden ser elegidos, que según esto llamó mucho la atención de que la iglesia debía cambiar y quitarse de esas cosas, de la corrupción. Entonces a muchos los llamó. Este cardenal de Guinea, pues él viene con la idea de que en África sí el catolicismo está creciendo muchísimo y que ellos sí están siguiendo y que sí creen en Dios y que la iglesia tiene que moverse en esa dirección, la iglesia católica, hacia los valores tradicionales, no conservadores de los privilegios, sino tradicionales. Y aquí lo raro es que el Papa este cardenal, pues es de raza negra, ¿no? Y ya ve que dicen que por ahí que el último Papa sí va a ser un negro. Entonces, una de raza negra, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pueden dar varias cosas, pero eso puede preparar el terreno. Si fuera elegido esta persona, podría preparar el terreno para así volver a un resurgimiento del catolicismo. Pero no creo que los países europeos se dejaran liderar por una persona de otra raza, ¿no? Y mucho menos sabiendo que hace 40 años no hay un papa de origen italiano. Sí. Es algo que también tiene un peso importante. Bueno, el de Argentina Claro era que el origen de Francisco es un eufemismo, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Francisco es argentino, pero genéticamente italiano. Sí, de sí, padres sí. italianos, exacto, ¿no? Sí, sí, pero Entonces, cada papa cada país se apropia del lugar donde nació su papá para decir es de aquí, no de sí, allá. sí, sí. Ahora, Para y también hay finalizar, dígame, don Ernesto, cuente. hay otro que se llama Burke, que criticó la postura woke de Francisco, o sea, que casi lo corrieron, pues, le quitaron su sueldo y su casa en el Vaticano. ¿Cómo se llama la palabra? Que lo excomulgan, ¿no? Y lo vetaron. Entonces, porque criticó las cosas de Francisco. Quién sabe si el señor Burke sea del lado muy corrupto, ¿no? Y hay otro señor que se llama Erdo, creo que es de Hungría, una cosa así, que es bueno, si es europeo y si es completamente conservador, pero de los valores. Ahí la cuestión es eso, que le llaman lo mismo conservador, pero de los privilegios o de los valores cristianos. Igual le dicen progresista a los del woke. Pero sea conservador del uno o del otro, está Ujú. en contra del progresismo y la cultura woke. Exacto, sí. Van en contra de eso. En algún momento eso va a pasar. La parte de lo woke lo que hace es que sí es un progresismo, pero al revés, ¿no? O sea, realmente desintegra las cosas. El que la comunidad LGBT esté muy de acuerdo con el Papa, porque no quiere decir que está de acuerdo con los valores cristianos. Eso es cierto. Cero, ¿no? Entonces, sí, y tampoco son tantos. Son muy, muy protagónicos, escandalosos, pero no son tantas personas.
Y del otro lado, como menciona Alejandro, los que quieren regresar ya vieron que el culto y el fondo de la religión y está faltando algo. Y quieren como volverse a la iglesia madre. O sea, eso eventualmente se va a dar. Pero lo que está también notándose es que la gente no está, en buena parte, no está ya a gusto con esa posición progresista, entre comillas, y quieren regresar. A lo mejor que fuera la super sorpresa, el de Guinea, sí De sería un Congo. super, no es de Guinea, el cardenal George, creo, Sara, según anoté posiblemente. Porque va en la misma línea entonces del cardenal Fridolin Sí, Besungu del Congo, que es sí, también tremendamente conservador. sí. Pero este otro, y según ahí sonaba como que muy, muy, y que pues expresan sus opiniones, por ejemplo, que Rusia lo vio como muy bueno, ¿no? Dicen, Rusia no es, ella es ortodoxa, pero dicen también en la parte política, este es bueno, y varios, ¿no? Lo ven como posiblemente el bueno. Entonces sería como un despertar así, un jalón de orejas para todos si quedara un papa de raza negra, ¿no? Pues Imagínate. está muy interesante el escenario, está muy, muy interesante. Para finalizar, yo les quiero hacer dos preguntas. La primera, va seguida la una de la otra, y es, ¿cuál creen ustedes que va a ser el mayor reto que va a enfrentar el nuevo Papa? Y con los análisis que hemos hecho en El Mundo de Mañana cerca de ti, más las publicaciones de un nuevo enfoque y el contenido de Un Mundo de Mañana y las presentaciones de podcast anteriores, especular un poquito, es especulación. Nos vamos a dar esa libertad. ¿Están las condiciones dadas y creen ustedes que el próximo papa sería el último papa o un papa que va a contribuir en la organización del escenario y va a ser una transición para un futuro último papa o podría ser el último papa? Don Ernesto, mayor reto que va a tener el próximo papa y podría ser el próximo papa, el último papa. ¿Están las condiciones dadas? Yo considero que el próximo no podría ser, no necesariamente sería el último. Las condiciones para que Europa esté en el toque fondo y se vuelva a levantar y el Papa intervenga pues fuertemente para su unificación, creo que no están tan inmediatas. Y por otro lado, uno de los retos muy importantes es que Europa está perdiendo identidad. El mismo, este cardenal Sara, menciona que Europa se está dejando ser invadida por, por los musulmanes. Entonces él sí ve esa situación. Posiblemente podría entrar para empezar, ¿no? Como trampolín para el que siga. Pero porque si fuera una persona blanca que viera todo eso, yo podría pensar que sí, que está entendiendo las situaciones. Pero también considero que no lo van a seguir todos los países europeos, aún con la religión. Entonces, yo pienso que podría ser una entrada para posiblemente el que siguiera de él. ¿Y qué tal si se da eso de que duran poco? ¿No? Entonces, sería que lo apoya y se vuelven a levantar con el otro. Y O para sea, ti, Alejandro, tampoco. cuál sería el mayor reto? Muchas gracias, don Ernesto. Bueno, La apreciación final, Alejandro, ¿cuál sería el mayor reto para el nuevo Papa? Y crees, especulando, no es dogmático, ni se está hablando de que se está profetizando, pero crees que están dadas las condiciones a nivel actual en el plano geopolítico en Europa y a nivel mundial para que el próximo Papa sea el último Papa? ¿Cuál es tu apreciación y análisis? Yo creo que sí, pero ya vamos por allá. Sobre el reto, considero que el mayor reto que va a tener al comenzar el papado, el siguiente cardenal que sea electo como papa, es precisamente saber manejar los cambios de torna que se están presentando hoy en día en todo el panorama político y cultural dentro de la cristiandad, dentro de la cristiandad tradicional, la Iglesia Católica y también las iglesias
que tienen comunión con la Iglesia Católica, ¿cierto? Este va a ser un reto grande, porque va a ser un papa que tiene que elegir entre una de dos situaciones. O continúa con la línea de Francisco, continuamos reformando la iglesia, continuamos aperturando la iglesia católica, por así decirlo, a la inclusión de todas estas otras personas, como son las madres solteras, las personas divorciadas que han vuelto a contraer segundas nupcias, la comunidad LGBTI. La seguimos incorporando, la seguimos aceptando, seguimos dándole cabida cada vez en nuevas formas digamos, de la Eucaristía católica, a pesar de que la doctrina, ¿cierto? La doctrina canónica claramente dice que no deben ser aceptos dentro de la Eucaristía, o va a dar el paso al otro lado y va a decir, bueno, vamos a defender estos valores tradicionales, vamos a defender lo que ya está escrito en el derecho canónico, y lo que vamos a hacer es empujar la doctrina, la enseñanza para recapturar a estos otros grupos para que se reintegren nuevamente bajo los valores tradicionales. Y eso va a ser... Pero entonces cuando tú dices, ¿crees que sí, todo eso que acabas de decir, que puede tomar varias décadas, crees que lo puede tomar años, puede tomar años? Y por eso te digo sí. Yo apuesto a que las condiciones sí están dadas porque estamos en la hora del cambio. Estamos en una hora de cambio a nivel internacional increíble. Y es un momento en que los cardenales van a sentir la presión de subirse en esa ola del cambio. Sienten la presión, ellos tienen la presión de que no nos podemos dejar quedar del tren, quedar del bus, tenemos que montarnos en esta ola del cambio político, sumarnos a él y poner un papa fuerte que reenderezca la iglesia otra es decir, vez no progresista. Que no sea progresista. Pienso que eso va a ocurrir. Sin embargo, vamos a dejar la duda en qué sentido. Nos vamos a dar cuenta con la edad. Si es un papa, al igual que fue elegido Francisco, al igual que fue elegido Benedicto XVI en su momento, ya muy cercanos a los 80 años, tal vez no sea aún ese papa del tiempo del fin que logre llevar a cabo todo el término que la profecía tiene en lugar para esta figura. Pero si hablamos de que se elija un cardinal que esté tal vez alrededor de sus 70, podemos estar hablando tal vez de una persona que logre tener un papado largo después de estos papados intermedios cortos de Francisco y Benedicto. Entonces los dos están de acuerdo, Sí. porque don Ernesto Neri lo plantea como un papa conservador de corta duración, de transición, mientras que Alejandro de pronto considera la posibilidad de que sea un papa que de una vez tenga un largo periodo. Un largo periodo, exacto. Y que él logre un largo lidiar periodo en donde lleve a la iglesia otra vez a una posición conservadora y tradicionalista. Exacto. Es decir, pero eso lo sabremos, lo al último ver que el... les sirve es, nos podemos llevar la sorpresa, porque aquí estamos especulando, no se está, sí, estamos hablando dentro de los términos de especulación, pero estamos haciendo un análisis con base pues en un poco de historia, en datos que tenemos. La línea de Francisco muy probablemente se va a ver interrumpida. Puede que a través de una transición o de un papa de larga duración que haga los cambios que haya que hacer. Exacto. Estamos hablando de que el reto es grande. El reto es grande. Realinear a la iglesia, a una iglesia que tiene una identidad en crisis, no sabe exactamente hacia cuál lado debe remar con total seguridad, fuerza y convicción, y está en ese momento de crisis de identidad, de decir, bueno, o voy a la derecha o voy a la izquierda, y ese es el camino que debo seguir y empujarlo hasta el fin. Cuando haya humo blanco, sabremos qué va a pasar. Cuando haya humo blanco, nos reuniremos para grabar otro podcast. Don Ernesto, don Alejandro, como siempre, muchas gracias por estar disponibles para poder tratar este tipo de noticias que tienen un impacto a nivel mundial y compartirnos sus opiniones, sus apreciaciones y sus análisis acá en el mundo de mañana cerca de ti. A los que nos escuchan y nos ven,
Los invitamos a que busquen más contenido relacionado en diferentes secciones de Un Mundo de Mañana cerca de ti y también en un nuevo enfoque. Hasta una próxima ocasión.